Es muy grato, muy confortante venir en las horas de la mañana a buscar al Señor. Es lo que nos dice la palabra del Señor de la experiencia del Señor Jesús. Mañana tras mañana despierta mi oído para que oiga como sabio. Y hoy en esta mañana el Señor nos ha traído para que podamos tomar este tiempo y meditar en su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías. Isaías en el Antiguo Testamento es el Evangelio. El Evangelio es el libro mesiánico. Mayormente las profecías del profeta Isaías están enfocadas hacia el Mesías. Ahora, en esta mañana vamos a meditar un poco en algunas cosas del tiempo antiguo, pero que tienen que ver con nosotros en esta era cristiana. Vamos a dejar que nuestra mente pueda captar las lecciones que el espíritu de la profecía a través de los profetas nos traen y cómo podremos nosotros aprender las lecciones para hoy, en el fin de la historia. Vamos a mirar el capítulo 8 del libro de Isaías. Vamos a leer de los versículos 9 en adelante. Isaías capítulo 8, versículo 9 en adelante. Dice la pluma inspirada: Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. 3 veces. Y es una alusión a todo el mundo. Los pueblos, tierras, naciones. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñid y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. El profeta Isaías es llevado en una visión y está hablando, aquí hay una alusión a la experiencia de Jerusalén y de Israel. Y el profeta Isaías es llevado a un punto donde hace una alusión a los pueblos, las naciones y gente de todas partes. Y contempla esta gente reunida en consejo. Por eso dice proferir consejo. Toda una multitud tomando consejo, tomando medidas, tomando acuerdos. Pero dice el profeta, todo eso será anulado y quebrantado. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros.
todo este consejo y toda esta todo este sentir y pensamiento traído en conjunto parece, según el profeta Isaías, era contra los fieles de Dios. Pero el profeta termina diciendo, todo eso no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, versículo 11, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase en el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esa es la palabra del Señor. Jehová dijo al profeta, no temáis no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Es la advertencia del Señor Jesús también, hablando al pueblo final. En San Lucas, ¿recuerda? Dice que la gente se estarán secándose y agonizándose por el temor de la expectación de las cosas que vendrían sobre la tierra. Así está la humanidad hoy. Cada día se añade una nueva idea, un nuevo aviso de crímenes, de conspiraciones, de ideas que vendrán sobre la tierra, coartando libertades. Cada día sumiendo en la humanidad en terrible crisis, la gente muriéndose por el temor de lo que vendrá sobre la tierra. Pero Jehová dijo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. El consejo en el proverbio es, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No temáis lo que este pueblo teme, dice ahí. Ahora, entonces, hermanos, aquí, ¿qué es una conspiración? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. La sierva de Dios define la palabra conspiración ahí en el comentario de la Biblia, el comentario sobre ese texto. Dice, ¿qué es una conspiración? Ustedes los que tienen Biblia de estudio pueden ver esa definición en su Biblia de estudio. Se ha hecho la pregunta, ¿qué quiere decir usted cuando habla de una conspiración? ¿Quiénes han formado conspiraciones? Ustedes saben lo que es una conspiración. Una unión de personas en una obra que no tiene el sello de una integridad pura, recta, invariable. Es una conspiración, una unión de pensamientos y de ideas, propósitos, sin rectitud, sin la aprobación de Dios. Es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 17 cuando habla de los 10 reinos, que en el último tiempo entregarán su poder, se pondrán de acuerdo. La palabra es la misma. Unión de voluntades. Esa palabra acuerdo en Apocalipsis 17, que dice que se pondrán de acuerdo y darán su poder a la bestia y reinarán juntamente con la bestia, es el mismo término, conspiración, unión de voluntades. Poner las voluntades en un solo propósito. Pero no con rectitud, no para bien, para control,
para dominar. Por eso hoy estamos nosotros moviéndonos bajo conspiraciones constantes. Y el mundo quedará preso totalmente bajo conspiraciones, es bajo la unión de voluntades que se han puesto de acuerdo para controlar. Pero el Señor viene porque a Él nada le toma por sorpresa. Y a través de la profecía el Señor nos advierte aquí, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen. A Jehová ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¡Qué maravilla! Mientras el mundo se mueve bajo temor, cada vez más en ansiedad y en temor, el pueblo que espera en el Señor debe crecer en el temor de Jehová. El temor de Jehová es obediencia reverente. El temor a las cosas que suceden es esclavitud servil. Y el Señor nos llama a Jehová temed. Es el mensaje del primer ángel. ¿Cómo dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. A Jehová de los ejércitos, a Jehová, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El profeta Isaías está hablando del mensaje del primer ángel. Está diciéndole al pueblo, no tenga miedo de todas las cosas que están amenazándose sobre esta tierra. Si usted teme a Jehová, Él será vuestro temor y Él será vuestro miedo. Sigue diciendo la palabra, entonces Él será por santuario, por socorro, por defensa. Eso es, hermanos. El tiempo está llegando, ya llegó, donde nuestra única esperanza y nuestra única protección está en Jesús, en el Señor. No hay seguridad en ninguna parte, hermanos, sino en Cristo Jesús. A donde usted mire y a donde usted se mueva, la pluma inspirada dice que vendría el momento cuando no habría seguridad en ninguna parte. Sino solamente en Dios. Y aquí dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Él será nuestra defensa. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será protegido. Será guardado. Él será por santuario. Él será por defensa. Él será por ayuda. Él será protección. Bajo sus alas estarás seguro. Pero sigue diciendo la Escritura, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Es doloroso lo que dice aquí el profeta. Es angustioso. El pueblo de Israel había llegado a un estado muy crítico, a un momento de abandono de la fe. Es una experiencia que el pueblo de Dios ha tenido que experimentar a través de la historia. El Señor siempre ha querido que el pueblo de Dios, su pueblo, tuviese una fe muy robusta y continua y que su caminar de esta tierra fuese muy constante en obediencia al Señor. Pero a menudo el pueblo de Israel
es un caminar de sube y baja, no de estabilidad. Y en estos momentos en que le tocó al profeta Isaías vivir y que fue llamado al ministerio profético, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy crítico. En los días de Jeremías, en los días de los profetas menores, fueron momentos muy cruciales y críticos que el pueblo de Israel estaba pasando. Y el Señor se reveló al profeta Isaías con gran poder y le dio esta visión que estamos leyendo en esta mañana. Y orando el Señor me impresionó compartir esta experiencia. Y mientras el mundo se unía en conspiraciones, el pueblo de Israel flaqueaba en su fe. Y su fe llegó al punto de tener más temor de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo que de lo que Dios había dicho. Por eso el Señor le dijo al profeta Isaías: no tengas temor, no ande aún en el camino de este pueblo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Eso fue lo que ocurrió. Ya el pueblo de Israel se acercaba rápidamente al cautiverio babilónico. Mensaje tras mensaje el Señor le estaba enviando a través de sus profetas. Isaías fue levantado en ese entonces y él le envió un mensaje impresionante a Israel. Y muchos tropezarán entre ellos. Está hablando de Jerusalén. Las dos casas de Israel es Judá y Israel. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. El profeta contempló lo que ocurriría al pueblo. Sería llevado cautivo. Sería enlazado en las mismas ideas del mundo. Sería enredado y tropezarían. Tremendo fue el cautiverio babilónico. Como fue la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos. En esta ocasión, Babilonia era el que iba a venir a invadir a Israel. Pero el Señor le dio una esperanza a los fieles, aquellos que decidieran echar su suerte con el Señor. A los que decidieran caminar con el Señor les dijo: yo seré santuario, protección, cuidado. Hermanos, este mundo está condenado. Se acerca a una destrucción final. Y en medio de este mundo el pueblo de Dios camina. Y en la mayoría de los casos el pueblo de Dios está preso de lo que este mundo está preso. Y tiene temor de lo que este mundo tiene temor. Y se angustia de los mismos que este mundo se angustia. El pueblo de Dios, al igual que el mundo, solamente vive pensando en qué comer y qué beber. Qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos. Pero en medio de esa angustia de este mundo viene la voz del Señor que nos dice: no tengáis temor de lo que este mundo tiene temor. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro miedo.
Y al que lo haga, yo seré por santuario en esta hora final, por protección, por salvamento en esta hora final. Dice, y muchos tropezarán entre ellos. Es una profecía, hermanos. El profeta Isaías está hablando en términos proféticos. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. Versículo 16. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio. No suelte el testimonio. No deje el testimonio. En esta hora crítica, hermanos, necesitamos echar mano al testimonio. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio es el espíritu de la profecía. Y el Señor recomienda a su pueblo en esta hora crítica, ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Los discípulos de Dios son conocidos. Un pueblo final que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra esos está airado el dragón. El dragón se airó con el resto de la simiente. Aquellos que tienen el testimonio de Jesús y que guardan los mandamientos de Dios. Contra ellos está airado el dragón y la bestia. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, el conflicto de los siglos dice, el sábado es el sello de la ley. Por eso él dice, sella la ley entre mis discípulos, entre aquellos que son observadores de sus mandamientos. Y sigue diciendo la palabra, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. En los días de Isaías, el rostro del Señor había sido quitado entre el pueblo. Pero el profeta Isaías dice, pero yo esperaré en Jehová. Pero yo esperaré en Jehová. Y luego dice unas palabras aquí que esto es una alusión a la primera parte del capítulo 8. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. El profeta Isaías se le dio una orden en el capítulo 8, usted puede mirarlo en el capítulo 8, el mismo capítulo que estamos leyendo, pero a los comienzos del capítulo 8, el Señor le dio una orden a Isaías. La esposa de Isaías era una profetisa. Era un hogar como el de Elizabeth y Juan, temerosos de Dios, justo delante del Señor. Y la orden del Señor a Isaías fue, allégate a tu mujer, ahí está en el comienzo del capítulo 8, y entonces tus hijos serán por una señal a Israel. Y dice el profeta, y me allegué a la mujer, la cual era la profetisa, y tuvo un hijo y luego tuvo otro hijo, y a cada hijo se le dio un nombre. Y esos nombres eran nombres significativos. Querían decir algo, era una señal al pueblo de Israel. Cada hijo era una señal al pueblo de Israel. Una familia constituida con hijos fieles, obedientes, temerosos de Dios. Porque las familias en los tiempos de Israel habían decaído grandemente.
y los hijos cada uno hacía como bien le parecía. Pero el Señor le dio a Isaías un ministerio que hacer en la familia y entre el pueblo. Y luego entonces por eso es que dice el versículo, haciendo alusión a la primera parte, por eso dice el versículo, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Era una señal que el pueblo podía ver. Hermanos, ayer hablábamos que el Señor está levantando testigos. ¿Se acuerda cuando el profeta Isaías decía, ¿dónde están? Presenten sus testigos. Y cuando la gente los vea va a decir, verdad es. Este pueblo realmente teme al Señor. Y aquí dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová son por señales, por presagios. La gente va a tener que decir, era de boca en boca el comentario, qué familia, qué hijos, un portento en Israel. Y luego viene el versículo 16, el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Parece que como que se desliga lo que está comentando el profeta Isaías y entra como si fuera en otra experiencia, pero nada tiene que ver, todo tiene que ver en conjunto de lo que el profeta está hablando. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? A ese extremo había llegado el pueblo de Israel. ¿Aún a tener más confianza? En los adivinos y en los que susurran. Y hoy dice el Señor la misma palabra a nosotros. Y si os dijeren, preguntad. ¿A qué pregunta hoy el pueblo de Dios? ¿A internet? ¿Cierto? Todo lo que el pueblo quiere saber, ¿a quién se lo pregunta? A internet. ¿A la inteligencia artificial? Esos son los muertos, hermanos. Esos son los muertos de nuestros días. Y a eso es que consulta el pueblo de Dios. Qué cosa tan impresionante. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, mucho se ha dicho acerca de estas cosas. Pero el pueblo tiene más confianza en los medios que en la palabra del Señor. Satanás sabe muy bien que si él puede falsificar la obra de la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo y la confianza plena en esas cosas, él ha ganado la batalla. Y la pregunta viene entonces para nosotros fresca del trono del Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿Qué debe responder el pueblo de Dios? ¿Qué debe responder, hermano, cuando esto ocurra? Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Eso es lo que Dios nos ha dado para consultar, hermanos.
El que confía más en la información de los medios seguramente se va a extraviar. Pero el que pone su confianza en la ley y el testimonio va a caminar seguro. Hermanos, los muertos nada saben. El pueblo de Dios debe consultar a la ley y al testimonio. Hoy el Señor nos invita, nos insta, nos llama. Porque, hermanos, el pueblo de Dios hoy está pasando una situación y una crisis como el tiempo de Israel en la época de el profeta Isaías. Ahora, hermanos, voy a remontarme un poquito al tiempo en los días de Jesús y de los apóstoles. Y quiero que reflexionemos un poco. Estaba mirando la experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El pueblo de Dios ha sido el pueblo que el Señor ha levantado a través de los tiempos, con las mismas enseñanzas y los mismos principios y el anhelo que el Señor ha tenido de salvar a su pueblo. El pueblo adventista del séptimo día de nuestros días se le ha dado las mismas enseñanzas que tenía el pueblo de Israel en tiempo antiguo. El pueblo judío en el tiempo antiguo era el pueblo adventista del séptimo día, porque era el pueblo observador de los mandamientos a quien se le habían dado los oráculos divinos. Tenía todas las enseñanzas de los profetas y era observador del sábado y exponente de la venida del Señor. Ahora quiero que pensemos en los días de Cristo Jesús. Es impresionante leer cuidadosamente el deseado de todas las gentes, el llamamiento del Señor, las lágrimas derramadas sobre Jerusalén. 30 años, 33 años pudo soportar Israel a su maestro. No lo pudo soportar más, porque el corazón del pueblo de Israel en los días de Jesús se había endurecido mucho, se había apartado mucho. El Señor levantó a Juan el Bautista para que preparar el camino para la venida del Señor. Juan el Bautista tuvo que hacerlo en los desiertos. Salió por los desiertos predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento a un pueblo impenitente. Por todas partes se oyó el clamor de este predicador singular, sencillo, campesino, vestido con ropas sencillas, una reprensión para la ostentación de sus días, con una alimentación sencilla, netamente, dice la Consejo sobre Salud, totalmente vegetariana. Una reprensión para la extravagancia en la comida de sus días. Pero no halló sitios y fue por los campos, por el desierto, predicando allende el Jordán, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento y bautizando en las aguas del Jordán a los que creían. Multitudes acudieron allí, pero muy pocos creyeron. Pero su vida era un testimonio viviente. Pero los que creyeron se prepararon para el acontecimiento, la primera venida del Señor, reconocer al Señor Jesús como el Mesías, aceptarlo como el Salvador, como aquel que habían predicho los profetas.
como aquel que vendría para salvar a su pueblo. Pero la mayoría no le creyó, hermanos. Ahora, la Escritura nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero igual que lo que hemos leído del profeta Isaías, el Señor le dijo al profeta Isaías que el que pusiese su confianza en el Señor y el que se reclinara en Él, creyendo en la palabra, en la ley y el testimonio, Él prometió ser santuario y defensa. Nosotros encontramos en la experiencia antes del cautiverio de Babilonia aquellos que confiaron en Él. Conocemos la historia de los 4 hebreos que fueron llevados cautivos. En esos instantes fue esa ocasión. Daniel y sus compañeros, Jeremías, Ageo, Isaías, que estaban en esos tiempos. Todos fueron sostenidos y guardados por la mano del Señor. Pero la mayoría del pueblo sufrió una crisis muy terrible. Y en los días del Señor Jesús, los que creyeron en Él avanzaron poco a poco, hermanos. Y se establecieron lo que se llama en el Nuevo Testamento las iglesias cristianas, que fueron las iglesias que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero rechazados por el resto del pueblo. El pueblo judío no las quería. Y el apóstol Pablo fue llamado para trabajar entre los gentiles. Un judío convertido, entregado al evangelio, que el Espíritu de Dios le dio las revelaciones por visiones, y en su camino a Damasco nosotros conocemos la historia, cómo él pudo doblegado humillarse ante el Señor y recibir el apostolado bajo mucha persecución y muchas dificultades. Y fue por todas partes alentando a los hermanos. Las iglesias en ese tiempo eran iglesias judío-gentiles. Las iglesias cristianas eran compuestas de judíos y gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? Los extranjeros, los que no pertenecían a la nación judía, ¿cierto? Y los judíos creyentes, los judíos que habían aceptado a Cristo como Salvador personal. Esas iglesias estaban compuestas por esos grupos de creyentes. Pero la pluma inspirada nos dice que había una presión muy fuerte de los cristianos judíos sobre los cristianos gentiles. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y el apóstol Pablo, que había sido instruido por revelación de las cosas, iba enseñando y constituyendo iglesias por todas partes. Pero se suscitó un malentendimiento entre los hermanos, entre las iglesias, si habían problemas, si habían dificultades, si habían polémicas. Y entonces hubo necesidad de un concilio. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles nos habla de ese concilio. Se llamó el Concilio de Jerusalén. Y el concilio, se propuso en el concilio que se estudiase el caso. ¿Qué era necesario que el pueblo, que las iglesias cristianas ahora realmente guardasen como requisitos indispensables en la experiencia cristiana? Los judíos cristianos que venían, ellos decían que había que continuarse con los ritos, con las mismas enseñanzas pasadas. Y los cristianos gentiles, ellos decían que ya no era necesario.
Y entonces en el concilio se estudió ese caso y tuvieron unas conclusiones: que no se impusiese ciertas cargas sobre las iglesias cristianas, sino que se abstuviesen de ahogado, de sangre, de muertos, de todas estas cosas que eran necesarias que las siguiesen observando, pero que su fe se centrara en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Ahora, el apóstol Pablo, que el Señor le dio iluminación y revelación, tenía una preocupación muy profunda sobre sus iglesias, y él iba por todas partes, guiado por el Espíritu Santo, confirmando la fe de los creyentes. Esas iglesias todas, como dice Hechos de los Apóstoles, todos fieles, estrictos en observar las fiestas. Pero ahora, por revelación, el apóstol Pablo, mirando a su pueblo con gran amor, quería afianzar la fe de estas iglesias creyentes en Cristo Jesús, porque él conocía la profecía y sabía que muy pronto el pueblo judío estaba destinado a desaparecer y que los templos, el templo de Jerusalén reverenciado, ustedes recuerdan en los días de Jesús, los discípulos también estaban admirados por las cosas físicas del pueblo judío, y en una ocasión, ¿se acuerdan ustedes? En Mateo 24, le dijeron los discípulos al Señor Jesús: mire las catedrales, mire las piedras tan preciosas, formidables de mármol, todas estas cosas que adornan al templo de Jerusalén. Y el Señor, ¿qué les dijo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero la mente de ellos estaba puesta en las cosas temporales, deslumbrados por las cosas físicas, y no percibían la realidad de las cosas espirituales. Así que todos estos judíos que entraban a las iglesias cristianas mantenían esas vislumbres de las cosas físicas, y les costaba mucho entregar su vida completamente al Señor y tener una visión espiritual. No parecía como si no entendiesen la profecía, como si no alcanzaban a percibir la ruina y la destrucción que ya venía sobre Jerusalén, porque estaban acostumbrados constantemente a adorar en ese templo. Era la protección y la confianza de todo el pueblo. Era donde se centraba la economía del pueblo judío. Y el apóstol Pablo se esforzaba por levantar los ojos de esas pequeñas iglesias cristianas a Cristo, la economía real del pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, Pablo, como en visión profética, observa la pronta destrucción de Jerusalén. Y movido por el Espíritu Santo, escribió el libro de Hebreos. El libro de los Hebreos fue escrito un poco antes de la destrucción de Jerusalén, porque el apóstol Pablo quería levantar los ojos del pueblo a Cristo Jesús, porque él sabía que aún todos esos cristianos judíos tenían la esperanza todavía en la economía de Israel, en el templo de Jerusalén. Y cuando el templo de Jerusalén fuese destruido, con el templo podrían desfumarse todas sus esperanzas. Y es una lección para nosotros hoy, hermanos. El Señor quiere despertarnos en esta hora final. El apóstol Pablo quería, hermanos, que ellos pusiesen su fe en el autor y consumador de la fe. Que su fe pasase del santuario terrenal, de las cosas temporales, de los lujos de las catedrales, de las iglesias y de las sinagogas de su tiempo, y traspasase un poco más allá.
que su visión profética y que su visión espiritual fuera más allá del velo, como un ancla firme y estable que penetra más allá del velo, donde pudiesen tener un asidero firme y estable para sostenerse en esa hora crítica que ya estaba sobre ellos. Era necesario que ocurriera. Y entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Hebreos para mostrar claramente lo que había ocurrido con la economía judía y que ahora debían poner los ojos en Jesús, para que cuando todas las cosas temporales terminaran, su fe ya estuviese cimentada en Cristo Jesús. Y cuando nos leemos el libro de los Hebreos encontramos descripciones tan preciosas que el Señor tiene para nosotros hoy. Hermanos, nosotros nos encaminamos a una era final. Ya viene la destrucción sobre este mundo. Y nosotros también como pueblo necesitamos hoy, como nunca antes, afianzar nuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo levantó los ojos de los creyentes al santuario celestial, donde Cristo Jesús había entrado para continuar su obra de mediación por nosotros. Y hoy necesariamente el Espíritu Santo quiere levantar los ojos de su pueblo al santuario celestial, al lugar santísimo donde Cristo está intercediendo en su última hora final, donde está suplicando, hermanos. Hoy, como en tiempos del Señor Jesús, necesario es, hermanos, que nuestra fe vaya más allá del velo, hasta donde está Cristo, y se aferre a Cristo, hermanos. Hoy el pueblo de Dios está muy esperanzado también en muchas cosas temporales todavía. Parece, como dice el conflicto de los siglos, los acontecimientos han sido revelados. Todo lo que concierne al tiempo, al fin del tiempo de gracia y el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero parece como que no se sabe nada de eso. Aún la esperanza del pueblo de Israel de este tiempo, está cifrada en las cosas temporales. Hoy todavía, como en tiempos de Jeremías, más de uno clama, templo de Jehová es este. Pero es necesario que el pueblo de Dios de esta etapa final levante sus ojos al santuario celestial, para que cuando la destrucción venga sobre esta tierra y sean arrasados todas las cosas, hermanos, la fe del pueblo de Dios debe permanecer firme. Una visión. Termino en esta mañana con una visión. Primeros escritos. En la página 78, la sierva de Dios tuvo una visión muy impresionante. Dice así, quiero leerla textualmente. Soñé que veía un templo al cual acudían muchas personas y únicamente quienes en él se refugiasen podrían ser salvas al fin de los tiempos. Una visión profética. ¿Para cuándo era esta visión? Para el fin de los tiempos. ¿Usted cree, hermano, que usted está en el fin de los tiempos? Si así lo cree, esta visión es un relato para nosotros. El que no cree que estamos en el fin del tiempo, el que cree que estas cosas es para mucho tiempo, que todavía vamos a seguir aquí en las cosas de esta tierra, que tenemos muchos años todavía por vivir, como muchos creen, hermanos. Esa creencia, esa visión no es solamente para el mundo de afuera, el mundo que
que espera el milenio que apenas está comenzando. Esa visión y esa forma de ver las cosas también lo tienen muchos cristianos. Piensan que las cosas permanecerán todavía mucho tiempo y que la venida del Señor todavía se demora mucho. Pero para aquellos que están viendo las cosas en su luz verdadera, es esta revelación. Soñé que veía un templo al cual acudían muchas personas y únicamente quienes en él se refugiasen podrían ser salvas al fin de los tiempos. Pues todos los que se quedasen fuera del templo serían perdidos para siempre. Las muchedumbres que iban por diversos caminos en las afueras del templo se burlaban de los que entraban en él y los ridiculizaban diciéndoles que aquel plan para tener seguridad era un artero engaño, pues en realidad no había peligro alguno que evitar. Hasta trababan algunos para impedirles que entrasen en el templo. Dice la sierva de Dios, temerosa de ser ridiculizada, pensé que era mejor esperar que la multitud se dispersara o hasta tener ocasión de entrar sin que me vieran. Tenía temor, tenía vergüenza de entrar en esa experiencia. Muchos estaban observando cuidadosamente la experiencia que se iba llevando a cabo. Y ella tenía vergüenza y temor de que la gente miraran los movimientos que iba a hacer. Pero el número fue aumentando en vez de disminuir, hasta que recelosa de que se hiciese demasiado tarde, me apresuré a salir de mi casa y abrirme paso a través de la multitud sin reparar en ella. Así nos toca, hermanos. Así le toca a todo aquel que valora las cosas eternas. Si se detiene a mirar a la gente, a las multitudes y a oír los comentarios que se hacen, cuando usted da un paso de santificación y de obediencia al Señor, usted va a tener vergüenza y se va a quedar en el camino. No lo va a hacer. Pero si usted valora la salvación al precio elevado y al costo que realmente es, va a tomar este paso. Hará como aquel leproso. No miró las multitudes. Cerró sus ojos ante la visión de todos los que escarnecían a su alrededor y se abrió paso en las multitudes hasta encontrar a Jesús. Nada oía. Sigue diciendo el relato. Tan viva era la ansiedad que tenía de verme dentro del templo. Dentro del templo. Al entrar en él, vi que el amplio templo estaba sostenido por una inmensa columna y atado a ella había un cordero todo él mutilado y ensangrentado. No pudo soportar más. Ella se abrió paso ante las multitudes y entró en el templo. Pero cuando se acercó al templo vio algo singular. No es la costumbre, ¿cierto? Como un templo nunca se sostiene en una sola columna. Tiene por lo menos 4, ¿cierto? Fuertes. Pero ella vio que ese templo era diferente, estaba sostenido en una sola columna. Y que atado a esa columna, ¿qué vio? Un cordero mutilado, o sea, inmolado, ensangrentado. ¿A dónde nos lleva esa visión? ¿A dónde va nuestra mente? Los presentes sabíamos que aquel cordero había sido desgarrado y quebrantado por nuestras culpas. Todos cuantos entraban en el templo habían de presentarse ante él y confesar sus pecados. Precisamente delante del Cordero vi asientos
altos donde estaba sentada una huésped que parecía muy feliz. Cuando el creyente se abre paso y sus ojos son puestos en el autor y consumador de la fe, hermanos, su conciencia está tranquila y limpia. Y el gozo en el Espíritu llena el corazón. El gozo de la obediencia al Señor. Era una huésped feliz. La luz del cielo iluminaba sus semblantes y alababan a Dios, elevando cánticos de acción de gracias, semejante a la música de los ángeles. El canto de esa experiencia. El canto de esa multitud que se abrió paso aún en contra de las multitudes, aún en contra de muchos, en medio de ridículos, en medio de calumnias, en medio de amenazas, se abrieron paso hasta acercarse al Cordero. Eso es, y esos son los que cantan un canto de experiencia, un canto de victoria, un canto de triunfo, un canto semejante a la música de los ángeles. Eran los que se habían presentado ante el Cordero, habían confesado sus pecados y recibido el perdón de ellos. Y ahora aguardaban con gozosa expectación algún dichoso acontecimiento. Termina el relato de ese sueño la sierva de Dios diciendo: aún después de haber entrado en el templo, me sentí sobrecogida de temor y de vergüenza por tener que humillarme a la vista de tanta gente. Qué impresionante es esto, hermanos. Qué duro es el corazón humano. Qué orgulloso es el corazón humano. Cómo le ha costado el cielo doblegar nuestros corazones. Vuelvo a leer, dice ahí: aún después de haber entrado en el templo, me sentí sobrecogida de temor y de vergüenza por tener que humillarme a la vista de tanta gente. Pero me sentía impulsada a atravesar, a avanzar, y poco a poco fui rodeando la columna hasta ponerme frente al Cordero. Póngase usted en este momento, hermanos, en esa posición. Con la sierva de Dios, unámonos a entrar a este lugar, hermanos. Entonces resonó una trompeta, estremecióse el templo y los santos congregados dieron voces de triunfo. Un pavoroso esplendor iluminó el templo y después todo quedó en profundas tinieblas. La hueste había desaparecido y por completo con el fulgor, y me quedé sola en el horrible silencio de la noche. Hermanos, el Señor está invitándonos hoy a entrar en ese templo. Tremendo comentario que hace la sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, cuando habla de la visión del profeta Zacarías, cuando habla de Josué, el sumo sacerdote. Pero hermanos, aquí hay una referencia impresionante de la invitación del Señor al pueblo de Dios en esta etapa final. Necesitamos entrar en esta experiencia, hermanos. Es una necesidad. Todos somos llamados a entrar en esta experiencia. Pero entrar en esta experiencia nos va a causar lo que dice aquí en esta experiencia, lo que le pasó a la hermana White. Tendremos que abrirnos paso en medio de muchas dificultades, en medio de comentarios y cosas, hermanos.
Pero si nuestros ojos se fijan en el Cordero de Dios, podremos avanzar, hermanos, hasta asegurar una posición junto al Cordero. Es la posición que debemos tener hoy, hermanos. Porque todas las cosas están puestas y diseñadas para acabar la fe del pueblo de Dios. Y solamente los que entren en esa experiencia serán protegidos y salvos al final de los tiempos. Es lo que dijo el profeta Isaías, repetimos nuevamente las palabras. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, y Él será por santuario a mi pueblo. Él es el santuario para nosotros en estos días, hermanos. Y nuestros ojos deben llevarnos paso a paso hasta que se fijen más allá del velo al lugar santísimo donde Cristo está. Donde estamos siendo llevados, invitados cada día, hermanos, a afianzar nuestra confianza plena en esta hora final. Solamente aquellos que entren en esa experiencia, hermanos, serán protegidos en el tiempo y en los engaños que estarán avanzando cada vez más y más esta tierra. Hoy, hermanos, hoy el Señor está invitando a su pueblo, a sus iglesias, a las familias, a los grupos, a los jóvenes, a las instituciones, que entren en esa experiencia, hermanos, de humildad y humillación, caminando en pos del Cordero. Y todo aquel que rompa cualquier prejuicio, cualquier temor, cualquier otro impedimento, hermanos, y vaya caminando paso a paso hasta pararse frente al Cordero de Dios, cantará también el canto de victoria, hermanos. Lo cantará con todos aquellos redimidos. Hoy es la invitación, hermanos. Hoy es el día cuando el Señor dice, porque ni aquí ni en Jerusalén adoraréis, ni en este monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere el Espíritu Santo levantar nuestros ojos al cielo, hermanos, y humildes, sencillos, rendirnos al Señor. El Señor toma al penitente del polvo de la tierra, lo levanta de allí y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo para caminar los últimos días de esta crisis final junto al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que su Santo Espíritu despierte nuestras conciencias y nuestros corazones a las realidades del momento que estamos viviendo. Que el Señor les guarde.